bendiga a todos y cada uno de aquellos que se están conectando en este momento a esta emisora Una Vida para Cristo por Facebook y Una Vida para Cristo FM490.com. Estamos retransmitiendo, ¿verdad?, a través de diferentes vías, porque tengo varias personas que me han dicho que van a estar retransmitiendo el programa, y a través de páginas por Facebook también, retransmitiendo el programa. Les habla Leonardo Morales, pastor de la Iglesia Casa de Salvación del Cedro de Calley. Un placer, un privilegio estar una vez más frente a ustedes a través de esta emisora, compartiendo las bendiciones y la gracia de Dios para con nosotros. Quiero que sepan, ¿verdad?, los hermanos que están viendo ya conectados al programa, que estamos estrenando, ¿verdad?, ya camiseta con el nombre de nuestro concilio, Casa de Salvación, del barrio Cedro de Calley. Allí estamos, ¿verdad?, para servir a Dios y a ustedes en lo que Dios nos lo permita. Vamos a estar haciendo una oración para así dar comienzo en esta noche. Sé que hay muchos hermanos que están pendientes a la hora para conectarse, y haremos una oración para dar comienzo. Padre amantísimo, Dios del cielo, Dios de la gloria, en este momento vengo delante de ti, Señor, dándote gracias, Dios, porque una vez más nos permite, Señor, estar aquí, mi Dios, para llevar, Señor, la enseñanza de tu palabra, Dios, pidiéndote, Señor, que seas tú el que te glorifiques usándome, porque nada soy por mí mismo, Dios, porque dependemos de ti, mi Dios amado. Es palabra tuya lo que queremos llevar, Señor, que sea dirigida por tu Santo Espíritu y que llegue, Señor, a las necesidades, mi Dios, de las vidas que puedan conectarse en esta noche y aquellos que puedan recibir a través de las retransmisiones, Dios. Seas tú glorificándote, porque a ti, Señor, que servimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero extenderle un saludo, ¿verdad?, a todos los hermanos de la iglesia y en el Cedro, mi amada esposa, que se encuentra en mi casa, ¿verdad?, y sé que está conectada, voy a estar desesperada esperando que comenzase el programa. Así es que también aquellos que se han hecho fan de la emisora Una Vida para Cristo y que programa tras programa vemos que se están compartiendo, ¿verdad?, están conectándose y retransmitiendo el programa. Personas que aún a la distancia en Estados Unidos y en otras partes, Colombia, Venezuela, están retransmitiendo la programación de Una Vida para Cristo. Así es que eso es una bendición, es un logro hermoso, y son personas que vemos que continuamente se conectan a esta emisora, y esperando que un día podamos estar compartiendo, si no aquí en la tierra, allá en el cielo, pero que podamos compartir juntos la bendición del Señor. En esta programación, ¿verdad?, de este programa que estamos titulando Libro por Libro, hemos estado dando unos estudios acerca, unas conversaciones, unas pláticas acerca del libro de Génesis, donde hemos comenzado, y hoy pues vamos a estar cerrando con el libro de Génesis. Pero quisiera hacer, ¿verdad?, un leve recuento, ya que esta noche no sé si lleguemos a la hora o terminemos antes, pero quiero hacer un leve recuento de lo que hemos estado hablando hasta el día de hoy en las programaciones anteriores, que estuvimos discutiendo primeramente puntos bien importantes que queremos que usted conozca, que le van a ayudar para su vida espiritual. Eso es lo que hemos querido llevar, por eso es que hemos dividido este libro en 4 estudios, para que usted pueda ver los puntos más importantes del libro de Génesis que le van a ayudar a usted en su vida espiritual, para comprender lo que Dios ha hecho con el hombre a través de toda la historia y el propósito hasta el final del tiempo que ya está establecido por Dios. O sea que Dios tiene ya unos propósitos y unos pactos con el hombre, y hemos estado viendo todo esto, la historia de la relación de Dios con el hombre desde el principio que Dios creó al hombre. Y sabemos que lo primero que enseñamos fue que el libro de Génesis, ese nombre lo que quiere decir es principio, comienzo, y nos empieza ese libro relatando la creación de Dios. El principio nos dio, ¿verdad?, una enseñanza y nos abre un entendimiento de cosas que surgieron antes de surgir el hombre, antes de que Dios crease al hombre. El hombre no surgió por casualidad, sino pudimos demostrar por la palabra en el primer estudio que el hombre fue creado por Dios. No fue que surgió por evolución o por otro tipo de sistema, sino la palabra establece y confirma que fue creado por Dios. Así todo lo demás que está sobre la faz de la tierra, la separación de la luz y las tinieblas, la separación de las aguas que están arriba y abajo, las que están en el cielo y las que están en la tierra, separación de los mares y la tierra, la creación de las plantas, la separación de
los mares, y así sucesivamente la creación de los astros que están en el cielo, el sol, la luna, las estrellas, y Dios terminó con la creación, ¿verdad?, del hombre, al cual puso como mayordomo de todas las cosas, y que se tardó 6 días Dios en crear todas las cosas en el orden que Él quiso. 6 días se tardó y dice que reposó el séptimo día y lo bendijo. De ahí en adelante seguimos viendo en el propósito los tiempos, los diferentes tiempos que vivió el hombre antes de llegar a lo que se reconoció como el diluvio universal. Ahí estudiamos, ¿verdad?, la historia de la humanidad. Y en la historia de la humanidad, antes de Abraham, que comprendemos, ¿verdad?, que en el último estudio estuvimos llegando hasta Abraham, de Babel al tiempo de Abraham, vimos la caída del hombre, fue discutida, cómo el hombre fue el que le falló a Dios, por qué el hombre fue sacado del huerto del Edén, perdió los privilegios que Dios le había dado de ser mayordomo de todas las cosas y no tenía que trabajar, simplemente vivía de lo que Dios había puesto frente al de todo lo que Dios había creado, estaba a la disposición del hombre, y el hombre desobedeció a Dios, una sola condición que Dios le puso, y el hombre le falló a Dios conforme a lo que Dios nos ha hecho saber en su palabra. El desarrollo histórico fuera del huerto fue discutido después de que el hombre sale del huerto. ¿Qué sucedió allí? Los actos que sucedieron, la corrupción del hombre, cómo el hombre cada día fue alejándose más de Dios, viviendo más lejos de lo que Dios había establecido, de aquella mente sana que Dios le había dado un comienzo al hombre. Pero en su naturaleza humana, el hombre seguía reconociendo que Dios existía, seguía conociendo que Dios era real y verdadero. Como en este tiempo, la naturaleza humana del hombre, aún los niños saben que Dios existe. Y tú te pones a hablar con una persona y sabe que Dios existe. Algo dentro de nosotros nos hace comprender que Dios es real y verdadero. Hay quienes se autodenominan, ¿verdad?, tal vez por sus estudios y demás, como que no creen en Dios y se hacen llamar ateos, pero en los momentos más difíciles acuden, Dios ayúdame. Entonces, hemos visto a través de ese desarrollo de la corrupción del hombre, ahí vimos que se cumplió el primer juicio universal. Es decir, que el Génesis relata el juicio universal que recibió la tierra, que se cumplió en base al diluvio universal que hubo sobre toda la tierra. La palabra relata, ¿verdad?, que fueron 5 meses que la tierra estuvo bajo agua. Y la palabra relata que lo único que se salvó, porque dice que Dios destruyó todo lo que era ser viviente que había sobre la faz de la tierra, que Dios lo había creado y se había ido multiplicando a través de los años, que fue a lo que Dios mandó al hombre y a todas las especies que Dios hizo de animales. Y dice que en ese tiempo, con el diluvio, pues decidió Dios destruir todo ser viviente que había, excepto lo que estaba en el arca. Dios encontró un hombre, ¿verdad?, digno de la misericordia de Dios, llamado Noé, que eso lo explicamos. Y en base a esa fidelidad y a ese corazón que era conforme a Dios, Dios tuvo misericordia de él, y en esa misericordia se extendió a su familia, la familia de Noé, y fueron los que subieron, ¿verdad?, al arca, y fueron los únicos que se salvaron de la raza humana. Y Dios le había dado una ordenanza para que entrasen animales por pareja y por especie de animales que Dios había creado al arca, y Dios le había dado las instrucciones para tener sustento para todos ellos el tiempo que iba a ser necesario, porque Dios sabía el tiempo que iba a durar. Y la palabra relata que fueron 150 días que estuvo la tierra cubierta por agua. En eso no tengo duda, ¿verdad?, lo que establece la palabra de Dios. Y en el diluvio, a pesar de que Dios destruyó todo lo demás que estaba fuera del arca, pero Dios tuvo la misericordia de preservación de vida en el arca. Del arca, cuando sale el hombre, ¿verdad?, del arca, que cuando paró, enseñamos a través de la palabra que cuando encontraron tierra, estaban en los montes Ararat, en Armenia, lo que en este tiempo se conoce como Armenia, y de ahí surge una nueva generación humana. Cuando salen del arca, Dios les da unas instrucciones para nuevamente el hombre multiplicarse sobre la faz de la tierra. Una vez salieron del arca, Dios establece unas condiciones para el hombre. Le da la misma oportunidad que le había dado a Adán y Eva en el huerto del Edén para multiplicarse, henchir la tierra. Ahora se la da a la familia de Noé, a los hijos de Noé. Y enseñamos que mientras ellos estuvieron en el arca, antes de estar en el arca, los hijos de Noé no habían tenido hijos. Vinieron a tener hijos después de que salieron del arca. Sus esposas vinieron a tener hijos después de que salieron del arca. Y así Dios le da también, con esas instrucciones,
le da una prohibición. Nuevamente Dios le pone una condición al hombre. Dios le puso una condición al hombre nuevamente. Que ahora Dios le cambió la dieta al hombre. Una vez que el hombre sale del huerto, del arca, perdón, Dios le dio unas instrucciones. Dios que ahora podían comer no solamente de los frutos y de la simiente de los árboles y la vegetación, sino que le iba a permitir comer carne. Pero que le estableció que carne con sangre no podía comer, porque la sangre representaba la vida del animal. Que el animal no podía ser consumido, ¿verdad?, con su sangre, sino que tenía que ser degollado para que botase la sangre, eliminar la sangre del cuerpo del animal, y entonces el hombre podía sustentarse con la carne del animal. De ahí en adelante es que el hombre comienza a ingerir carne. Hasta ese momento el hombre era vegetariano, o sea, comía de los frutos de la hierba, era completamente vegetariano hasta ese momento. O sea, eso lo establece la palabra. También le establece un pacto. Una vez que el hombre sale de allí, establece un pacto para el hombre, que no iba a destruir más la tierra con agua. O sea, cuando el hombre salió de allí, del arca, Dios hizo un compromiso con el hombre de que no iba a volver a destruir la tierra con agua. En este tiempo, ¿verdad?, hemos visto que la gente está como en aquel tiempo que relata la Biblia, que el hombre iba de continuo al mar. Y tenemos que reconocer que en los tiempos que estamos viviendo, el hombre se está cada día alejando más y más de Dios. Cada día el hombre está más reacio, creando leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido, la negación de la palabra de Dios, trastornando las escrituras. Lo que Dios estableció para salvación del hombre está siendo trastornado, está siendo cambiado. Versiones de Biblia de este tiempo que contradicen, en vez de confirmar lo que dice la palabra, la Biblia original, la Biblia antigua, que fueron copias del original. En este tiempo están cambiando esas versiones, y yo soy estudioso de la palabra, y cada vez que sale una Biblia trato de acercarme a ella para escudriñarla, y tengo varias en casa. Y es tremendo ver cómo se está transformando la palabra de Dios, que en vez de conducirle al hombre hacia salvación, lo que hace es que está alejando al hombre de Dios. Versiones recientes de la Biblia están alejando al hombre del camino de salvación, y están abriendo unos caminos cómodos para el hombre, y que buscar la salvación, pero no conforme a lo que Dios había establecido y las normas que Dios había establecido. En ese tiempo Dios le dio una instrucción al hombre que no iba a ser más destruido por agua. Por eso nosotros podemos estar tranquilos en esa parte. Dios le dio como señal de ello el arco iris. De ahí surgió el arco iris, lo explicamos, ¿verdad? Y está claramente en la palabra de Dios, que Dios estableció el arco iris como señal de ese pacto, que el hombre no iba a ser más destruido por agua. Y la importancia de la genealogía de los hijos de Noé, estuvimos discutiéndola, porque para todo cristiano es sumamente reconocer qué pasó con esta historia y hacia dónde va, como decía al principio. Cuán importante es conocer la genealogía, los descendientes de Noé, hacia dónde se encaminaron, qué pueblos surgieron de ellos. Dios los mandó a poblar la tierra y surgieron un montón de situaciones. Lo primero que tenemos que reconocer es que el hombre quiso desobedecer a Dios también en ese tiempo, porque Dios los había mandado a irse a través de toda la tierra, a poblar la tierra, y ellos crearon un plan con el propósito de quedarse ubicados en un mismo sitio. Y comenzaron a edificar una torre, que en la historia se conoce como la Torre de Babel. Y comenzaron a edificar esa torre con el propósito de quedarse establecidos en un mismo sitio, y esa torre iba a ser prácticamente en la metrópolis de ellos. De la distancia ellos iban a ver esa torre y iban a estar todos comunicados, se iban a encaminar, ¿verdad?, a través de esa torre, no se iban a alejar de ahí, iban a estar todos conviviendo en el mismo sitio. Y Dios comprendió el propósito que tenía el hombre, y tenemos que conocer que Babel quiere decir confusión. La palabra Babel quiere decir confusión. Y la historia nos enseña que Dios obró, ¿verdad?, y turbó aquel pensamiento del hombre de quedarse establecido en un mismo lugar, poniendo una repartición de lenguas entre aquella descendencia de Noé. Dios comenzó a distribuir unas lenguas, entonces repartió lenguas que entre ellos no se entendían. Unos hablaban un idioma, otros hablaban otro, y eso era nuevo para ellos, porque hasta ese momento todos hablaban el mismo idioma. El idioma que aprendieron de Noé, cuando salieron del arca, siguieron desarrollando ese mismo lenguaje, pero Dios hizo, ¿verdad?, conforme a como Él quiso en su sabiduría, y puso confusión en ellos porque no se podían entender, y ahí desistieron
de seguir edificando porque no podían edificar de esa manera cuando no había comprensión entre ellos, distribuyendo las instrucciones. Y ahí fue que conforme a los lenguajes que hablaban y a las familias, a la descendencia que ellos tenían, comenzaron entonces a distribuirse y a hacer lo que Dios quería desde un principio que hicieran. Tuvieron que pasar, ¿verdad?, por el momento difícil, porque Dios los había mandado a hacer una cosa y no obedecieron desde un principio. Pero bajo esa condición, entonces se comenzaron a separar para poblar, ¿verdad?, la tierra conforme al propósito de Dios. Y de ahí, de esa genealogía, ¿verdad?, de los hijos de Noé, establecimos claramente evidencia de que el mayor de ellos era Sem, Jafet y Can, los tres hijos de Noé que subieron al arca para ser salvos con su esposa, y luego de ahí en adelante comenzaron ellos a tener familia, su descendencia, su genealogía. Conforme a la palabra pudimos demostrar que de Sem, del hijo mayor, se fue a poblar la parte que conocemos como Asia, se fue hacia el oriente y con su familia comenzó a poblar el Asia. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque precisamente de Asia fue que más tarde Dios llama a Abraham. De ahí más tarde Dios escoge a Abraham con un plan y un propósito de parte de Dios. Y Dios hace un pacto con Abraham, pero lo importante es conocer de dónde salió Abraham, por qué es importante, de qué descendencia, de qué linaje vino Abraham. O sea, quien pobló aquella parte de Asia fue Sem. Vemos que Jafet se extendió a poblar la parte de Europa. Lo explicamos la semana pasada, pero tal vez hay gente conectada que no estuvieron viendo el programa. Y de Jafet, que se fue a poblar la parte de Europa, es importante reconocer que de esa parte de Europa, del norte, de ahí salieron precisamente los filisteos, uno de los pueblos que más conflictos tuvo con el pueblo de Dios más adelante, con el propósito que Dios tenía con un pueblo escogido, con un pacto, que son cosas que vamos a estudiar más adelante, pero desde ahora es importante reconocer que aquellos que leen la Biblia y hablan de los filisteos, hablan de la lucha de Goliat contra los filisteos en ese tiempo, pues vemos de dónde salieron los filisteos, de esa población, de la descendencia de Jafet, pero que también de ahí salen Gob y Magob, ciudades del norte, que aún en Apocalipsis son mencionadas, el capítulo 20 de Apocalipsis es mencionado, ¿verdad? Gog y Magog, que en el final de los tiempos se levantarán para hacer guerra en contra de los santos, lo que es el final de los tiempos, después del milenio, entonces se levantarán Gog y Magog en contra del reino de Cristo. Por eso es que es tan importante conocer desde ahora de dónde viene ese linaje. Tal vez usted ha leído Gog y Magog allá en Apocalipsis. ¿Y de dónde sale? ¿Qué pueblos son esos? ¿Este tiempo? ¿Qué pueblo es eso? ¿Qué nación es eso? Pues mire, vamos a buscar a qué es que Dios se refiere cuando nos hace saber esa mención en el Apocalipsis. ¿Desde dónde viene esa descendencia? Desde el tiempo de Jafet, de la zona de Europa. Y Can, el hijo menor, que se fue a poblar la parte del África. Se extendió hacia el sur, poblando el África. De allí surgen los cusitas, de allí surge Sodoma y Gomorra, de allí surge Nínive, ¿verdad? Sin contar los demás países. Pero dentro de la importancia del pueblo cristiano, usted sabe que en algún momento usted ha escuchado sobre Sodoma y Gomorra, la historia de Sodoma y Gomorra, o lo ha leído o ha oído predicar o ha escuchado el término de sodomita. De ahí, de la descendencia de Can, por una maldición que le echó su padre Noé, por algo que hizo, y lo discutimos, no vamos a entrar en esos detalles para ahora porque ya lo habíamos discutido, pero estamos refrescando la memoria de estos puntos tan importantes en la vida del cristiano. Nínive, ¿usted ha escuchado la historia de Jonás? ¿Por qué es tan importante conocer de dónde era esa descendencia de Nínive? ¿Y por qué, ¿verdad? Jonás, cuando Dios lo envió hacia Nínive, se montó en un barco cuando para Nínive no se viajaba en barco? Pero él quiso desobedecer a Dios porque tuvo temor, puso la mente de él en contra de lo que Dios había establecido, puso su mente humana y le dio más peso a su propio pensamiento que a la voluntad de Dios. Y conocemos las consecuencias de la historia de la ballena. Y para aquellos que tal vez digan, la Biblia sí dice que fue una ballena, ¿sabes? Jesús mismo en el libro de Mateo, pues el capítulo 12, estableció que había sido una ballena. Cuando Jonás estuvo las 3 noches en el vientre de una ballena, establece el mismo Jesús, que conocía la historia mejor que usted y yo. La historia del pueblo del pacto, de cómo surge el pueblo del pacto, estuvimos discutiendo, ¿verdad?, en el capítulo anterior sobre eso. Dios pactó con Abraham
el hombre, como dije, que vivía allá en la ciudad de Ur, donde estaba el pueblo de los caldeos, en Asia, y de allí Dios fijó su mente, o sea, su corazón en este hombre que vivía con temor a Dios, que Dios encontró que era un hombre recto delante de Dios, entonces lo escogió con un propósito particular, y la instrucción que le dio fue que saliera de su tierra y de su parentela, porque Dios quería establecer algo nuevo con él. ¿Por qué es tan importante reconocer también que Dios lo envió a salir de su tierra y de su parentela? Históricamente y bíblicamente conocemos que en esa zona de Asia era una de las zonas que más politeísmo había. Era donde más se había establecido el paganismo. Había mucho la práctica de muchos dioses ajenos que, o sea, la gente se había dedicado a edificar dioses para luego adorarlos en vez de adorar a Dios. Y era el sitio, ¿verdad?, para ese tiempo que más idolatría había, que más dioses estaban establecidos, y todavía en este tiempo. O sea, cuando usted analiza la zona de Asia, China, Japón, esta gente son sumamente politeístas, sumamente politeístas. Sin embargo, el evangelio no lo aceptan, a Cristo no lo aceptan. Japón, el presidente, ¿verdad?, estableció que allí no se pueden levantar la iglesia, que la persona que vaya a establecer una iglesia tiene que primero irse a jodillar donde él, adorarlo a él. Entonces, si tú vas a adorar a un hombre, se te cae la enseñanza que tú vas a llevar de adorar a Dios, porque le estás dando el lugar de Dios a ese hombre. Y eso es lo que se ha establecido, ¿verdad? Y estamos hablando de Asia, realmente sitios donde el paganismo, desde aquellos tiempos, antes, yo diría que ya, mucho antes de levantarse Abraham, estaba establecido ya la idolatría allí. Hasta determinar de que Jacob sale, o sea, que de Jacob salen las 12 tribus descendientes de Abraham, nieto de Abraham. De ahí sale, ¿verdad?, el compuesto de lo que Dios le había prometido a Abraham, que de él saldría una nación que sería incontable, sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que no se podrían contar. Reconocemos la grandeza de Dios. Dios le estaba hablando a Abraham esa promesa. Esa promesa Abraham la creyó. Pero vemos que Abraham tuvo solamente un hijo. Parece ilógico que a los 99 años Abraham tuvo un hijo. O sea, cuando digo un hijo me refiero al hijo de la promesa. Porque enseñamos históricamente que Abraham tuvo más hijos. Y su hijo mayor fue Ismael. Pero Ismael fue hijo de una sirvienta de Agar, de una egipcia. Que Sara, como muchas veces nosotros pensamos en nuestra parte humana, quiso hacer un favor, ¿verdad?, adelantando el propósito de Dios, porque ya ella entendía que ya no podía tener hijos porque su tiempo había pasado, y le sugirió a su esposo que se acostase con su sirvienta, y por la ley que había establecido en aquel tiempo, pues lo que tuviese la sirvienta pertenecía a Sara. Y esto trajo una confusión, ¿verdad? Fue el primer hijo, pero no, el propósito de Dios y el llamado de Dios era que ese pacto que Dios estaba haciendo con Abraham era con su esposa Sara. Era con su esposa Sara. No era con una sirvienta, no era con ninguna otra. Y sin embargo con Sara solamente tuvo un hijo, Isaac. Luego de que muere Sara, bíblicamente sabemos que Abraham se casó de nuevo con Sétura y tuvo ahí más hijos. Pero esos hijos luego, antes de Abraham terminar sus días y de terminar su herencia, dice que despachó a esos hijos hacia la parte de oriente, le dio sus dones, le dio sus regalos, le dio su herencia, pero sabía que había un pacto de Dios que era precisamente con Isaac, la descendencia. Y sin embargo, de un hijo mantenía en la fe de la promesa que Dios le había dado de una descendencia. Isaac tuvo dos hijos gemelos, Saúl y Jacob. Y de Jacob precisamente es que se viene cumpliendo la historia de que de ahí salen las 12 tribus. Del capítulo 16 al 50 de Génesis se describe el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Como dato importante, que el hijo mayor de Abraham fue Ismael, lo que estoy explicando, ¿verdad? Que quiere decir Dios oye. Como explicamos, hijo de la sierva, por tanto, no era el llamado a heredar la promesa, sino el hijo legítimo de Sara, Isaac. O sea, yo traigo esto por escrito porque muchas veces confundimos la historia. Mucha gente dice, pero si Ismael era el hijo mayor,
era el primogénito. Sin embargo, Dios le dijo a Abraham que también de él, de Ismael, iba a salir una multitud. Iba a haber heredad, también iba a salir un pueblo, una nación, que sería, ¿verdad?, príncipe de naciones. De ahí salieron los árabes. De Ismael precisamente salen los árabes. Conflicto mayor. Porque todavía en este tiempo hay enemistad entre los árabes y los israelitas o los judíos, como acostumbramos llamar en base a la ciudad de Judá, cuando el reino se dividió. Todavía en este tiempo existe una diferencia entre ellos. Y existe una diferencia de religión crasa entre ellos. Cuando los árabes practican el Islam y los judíos, pues, aunque no aceptaron el Mesías, pero siguen manteniendo la tradición de la ley de Moisés, que le fue dada por Dios. Lo único que la han extendido fuera de lo que Dios quería, porque cuando vino el Mesías que ellos esperaban, no lo recibieron. Dios nos da la oportunidad entonces a nosotros los gentiles, que no somos del pueblo de Israel, a recibir la bendición de la salvación a través de Jesucristo. Y en ese camino es que estamos todos y cada uno de nosotros. Jacob, que representaba, ¿verdad?, el usurpador, supo apreciar lo que Dios estaba ofreciendo para el pacto de una heredad grande, mientras que su hermano Esaú menospreció el propósito de Dios. De ahí salen, precisamente de Jacob, salen esos 12 patriarcas. Y es importante que usted conozca un detalle. El pueblo de Israel se constituyó de 12 tribus. Precisamente fueron 12 hijos que tuvo Jacob. Sin embargo, lo que es importante reconocer es que dentro de los 12 que heredaron terrenos y que fueron príncipes de ciudades, 2 no eran hijos de Jacob, sino nietos, los hijos de José. Los hijos de José vinieron a heredar, ¿verdad?, Efraín y Manasés. Aparecen dentro de las ciudades que componían el pueblo de Israel, de los príncipes, porque José no heredó. Y Leví, los descendientes de Leví, no heredaron, sino que heredaron una responsabilidad. Iban a estar a cargo del sacerdocio, pero no heredaron terreno, no heredaron ciudad para ellos ejercer como príncipes. Y tampoco ahí es que se convierten los 2 hijos precisamente de José en príncipes de 2 naciones que son parte del compuesto de las 12 tribus de Israel, cuando Dios cumple el propósito que tenía establecido con Abraham, el pacto que Dios había hecho con Abraham, extendido a su hijo Isaac y extendido a Jacob. A veces que los planes de Dios se nos hacen difícil para nosotros entenderlo. Hay veces que Dios nos habla y queremos que las cosas sean de un día para otro, o echamos nuestra mente a correr y comenzamos a formar en nuestra idea: Dios va a hacer esto así, o Dios va a hacer esto de esta manera. Mire, tenemos que aprender que Dios obra como Él quiere y que Dios hace las cosas como Él quiere, que nosotros no podemos establecerle a Dios cómo va a hacer las cosas. Muchas veces, como menos esperamos que Él haga, hace las cosas. Como menos esperamos que la haga. Días atrás me testificaba una persona que estaban buscando un local para un templo y lo testifiqué hace unos días atrás. Pero el hombre pensaba en cuánto dinero tenía que buscar, qué actividades tenían que hacer para adquirir un local, un terreno. Y ya él había puesto sus ojos en un terreno que tenía un local precioso. Y cuando se acercó al hombre, él pensando en cuánto va a cobrar ese terreno, el valor que tiene, cómo vamos a conseguir ese dinero. Sin embargo, aquel hombre fue tocado por Dios y le dijo: te lo voy a vender en $1, la propiedad completa. Porque Dios tocó aquel corazón. Mientras que el corazón de aquel líder estaba maquinando cómo vamos a conseguir el dinero, qué vamos a hacer. Entraremos en un préstamo, buscaremos un financiamiento, rompiéndose la cabeza. Pero lo que había era que orar a Dios. Entonces, Dios, revélame cómo tú vas a hacerlo, haz como tú quieras, pero dame a mí el entendimiento. Y a veces nosotros queremos irnos por encima de Dios. Un punto importante que quise traer en el día de hoy: ¿qué pasó con Esaú? Porque se habla mucho de Jacob. Sin embargo, Esaú, que también fue llamado Edom, y Esaú, que el nombre de Esaú significaba velludo, o dice que cuando nació era sumamente velludo, parecía una pelliza. Y la palabra dice que cuando
Esaú nació, detrás de él venía Jacob agarrado del pie de Esaú. Fueron gemelos, eran hermanos gemelos. Y Jacob dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que nació agarrado del pie de Esaú. Desde que salió del vientre de su madre, estaba agarrado del pie de Esaú, de su hermano mayor. Esaú fue llamado también Edom. Cuando usted escuche hablar de los edomitas, pues mire, fue la descendencia, porque Edom significa rojo. Por eso fue que a él le cambiaron el nombre, mientras que se desarrolló, tras de que era velludo, dicen que era pelirrojo. Y entonces ese nombre le fue cambiado a Edom, la gente acostumbró a llamarlo Edom, y de ahí descendió una tribu, ¿verdad? Que fue un pueblo grandemente desarrollado y que también en Génesis 25 dice, y salió el primero rubio y todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano trabado de su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. O sea, le estoy dando ahora la cita, Génesis 25 y 26. Pero Esaú, habiendo nacido primero, siendo el gemelo mayor, dice que la historia que vendió su primogenitura. ¿Cuán importante era para aquel tiempo ser el hermano, el hijo mayor en la familia? Porque era el que heredaba el aspecto patriarcal en la familia. Y eso era sumamente importante, era una bendición grande ser el primogénito de una familia. Pero Esaú lo tuvo en poco. Vendió por un plato de lentejas, un momento en que salió a cazar, llegó fatigado, cansado, porque Gelato dice que su padre le amaba en gran manera, porque era un hombre diestro en la casa, y le gustaba estar por el monte cazando, le gustaba quedarse a dormir en el monte, era un hombre de monte realmente, y esa era su vida. Pero en ese momento en que llega a su casa cansado, abatido, Jacob sí le interesaba tener lo que era la bendición de ser el primogénito. Y dice que hizo un potaje, un guisado, y le ofreció a su hermano, y él venía tan cansado y tan hambriento, y le dijo, no, yo te lo doy, pero primero me tienes que dar algo a cambio. Y le dijo, quiero tu primogenitura, quiero que tú me cedas a mí el derecho de primogenitura. Y hubo un pacto entre ellos por aquel plato de guisado. Dice que en un compromiso textual entre ellos, Esaú le vendió la primogenitura, el derecho de la primogenitura, a su hermano Jacob. Esto demostró el poco carácter que tenía Esaú. A pesar de ser un hombre valiente, de mucho valor para estar en el campo, pero demostró que era un hombre sin carácter. No solamente perdió su primogenitura, más tarde perdió también la bendición patriarcal, la bendición de su padre. Le fue robada por su hermano Jacob, porque sí, Jacob demostró tener interés en lo que era importante, y demostró poco carácter, y hubo una enemistad en ellos, entre los dos hermanos, por 20 años. Jacob estuvo 20 años huyendo de Esaú, porque Esaú dijo que iba a procurar matarlo. Y la Biblia nos relata, ¿verdad?, que por un periodo de esos 20 años estuvo huyendo de él. Dato importante, que más adelante en la historia, los edomitas fueron enemigos del pueblo de Israel. Siendo la descendencia de los dos hermanos, al pasar la historia, al pasar el tiempo, fueron enemigos las dos naciones. Los edomitas, cuando usted busca la historia del libro de Reyes, el rey Saúl peleó contra ellos, pero no los pudo vencer. Sin embargo, más tarde David hizo guerra contra ellos, levantó sitio contra ellos y conquistó a los edomitas. Y no solamente los conquistó, sino que puso guarniciones en ellos, puso un ejército frente a ellos para asegurar que aquella nación no se levantase nuevamente contra el pueblo de Israel. O sea que fueron enemigos, costó vidas en medio de la guerra, costó situaciones difíciles, habiendo salido ambos de la descendencia de Isaac. Eso es parte de la historia que usted debe de conocer. A veces leemos, pero mira, los edomitas peleando contra los israelitas, pero wow, vamos a buscar, son primos. Fueron la descendencia que salió de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y muchas veces lo que creó todas estas situaciones difíciles fue la parte que el hombre no supo cumplir. La parte que el hombre no supo cumplir en las direcciones que Dios le dio,
Cuando Dios nos da direcciones a nosotros, nos da un llamado y nos da direcciones, porque Dios nunca nos deja a nosotros a la libre. Cuando Dios te llama con un propósito, siempre te va a dar instrucciones. Siempre te va a dirigir en lo que tienes que hacer. Entonces, Dios nos quiere dirigir, pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera o queremos favorecer a Dios. Y ahí es donde dañamos los planes y los propósitos de Dios. Abraham dañó en parte el propósito de Dios, habiendo tenido primero a Ismael, un pueblo árabe que todavía es enemigo del pueblo de Israel. Entonces, más tarde, la descendencia de Isaac, Jacob y Edom, enemigos por 20 años, y esto crea una enemistad que todavía, aunque fueron conquistados más tarde, pero trajo consecuencias para el pueblo de Dios, para el pueblo del pacto de Dios. Y un vivo ejemplo de quien no valoriza el don. Eso podemos decir claramente sobre Esaú. Un vivo ejemplo de una persona que no sabe valorizar lo que es un don, un regalo de Dios. Eso nos pasa mucho en este tiempo. Tenemos un don de la salvación. El don más preciado que nosotros tenemos es la salvación. El que Cristo haya muerto por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre para darnos una oportunidad de poder establecer una nueva relación con Dios, una oportunidad de salvación, no sabemos valorizarla. La humanidad no sabe valorizarla. Muchas veces en Semana Santa, sobre todo, la Semana Mayor que se ha determinado, se recuerdan los actos de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo llevamos en nuestro corazón? ¿Cómo lo estamos valorizando? Tal vez en el carácter personal hemos recibido unos dones de parte de Dios. ¿Qué valor le estamos dando a esos dones que Dios nos ha dado? ¿Qué valor le estamos dando a los ministerios que Dios nos ha dado? Mucha gente visto con un ministerio. Dios los llamó con ministerios particulares. Hicieron un trabajo excelente por un periodo de tiempo, pero luego perdieron el ministerio. Echaron el ministerio a su lado, le dieron la espalda a Dios. Y mucha gente hoy día se encuentra viviendo en pecado. Y conozco personas que ya murieron, fallecieron. Y puedo decir que por la palabra de Dios no entran a Dios. ¿Por qué? Porque vivieron en una vida de pecado. Después de que Dios los había llamado con un propósito de un ministerio, echaron al lado el ministerio y perdieron esa bendición. No supieron valorizar los regalos que Dios le había dado, el don que Dios le había dado, el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Es algo sumamente importante, sea cual sea. Hay diferentes tipos de ministerios. Muchas veces la ambición del hombre va más allá del plan y el propósito de Dios. Una persona que se dedica a orar tiene el ministerio más lindo que hay en el mundo. Cuando usted es un intercesor delante de Dios, que usted está orando por aquella persona que está necesitada. Cuando usted en silencio está orando por aquel que está caminando lejos de Dios. Y usted está doblando rodillas continuamente por esa persona, sea un familiar, sea un amigo, un vecino que usted tiene y que usted está orando por esa persona. Usted tiene un ministerio precioso, el ministerio de la oración. Porque usted está sirviendo a los demás. Ministrar es servir. Ser ministro es ser un servidor. Entonces, si yo sirvo en la iglesia, si yo soy el chofer de la guagua, es una bendición que puedo guiar esa guagua y que puedo llevar a otros a gozarse en el culto. Y tal vez en el camino recojo una persona que está necesitando que alguien la lleve a una iglesia y yo soy el chofer de la guagua y lo puedo invitar. Mira, vente, móntate en la guagua que vamos para la iglesia. Qué bendición tan preciosa, qué regalo tan precioso, porque eres útil. No es solamente el pastor, no es solamente el líder. La responsabilidad no es solamente de los pastores. Siempre le digo a la iglesia que los pastores no paren ovejas. Quien paren ovejas son las ovejas. Los pastores administran el rebaño, dirían el rebaño, pero las ovejas están llamadas a parir ovejas. Entonces, no reconocemos el don que nos ha dado Dios tan hermoso. Si tienes un don en particular del cual el Espíritu Santo ministra sobre tu vida, qué hermoso es. Qué hermoso es, qué valor tiene el que el Espíritu Santo pueda usarte para bendición de la humanidad. Pero tienes que aprender a valorizar ese don. Tienes que aprender a valorizar ese ministerio que Dios te ha dado. Si te llamó a cualquier ministerio, sea un evangelista, sea un pastor, ministro, mira la posición que tú tengas, el ministerio que sea, pero que tú sepas valorizarlo. No hagas como hizo Esaú, que lo vendió por un plato de lentejas. Lo vendió por algo que era perecedero. Lo vendió por algo que le iba a dar una satisfacción momentánea, pero que al par de horas ya tenía la misma necesidad. Muchas veces por placeres momentáneos perdemos la bendición de Dios, perdemos el favor de Dios, perdemos la grandeza del revestimiento espiritual que el Espíritu de Dios pone sobre nosotros. Porque en cada uno de nosotros muere el Espíritu Santo cuando venimos
y estamos limpios por la sangre de Cristo. Es una promesa en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que aprender cuán importante es nuestra salvación para seguir luchando por ella, para seguir encaminándonos a través de ese propósito. A través de Génesis podemos comprender muchas cosas que nos harán crecer en la obra de Dios. Todo lo que hemos estado discutiendo a través de estos capítulos, de esta programación, a través de Una Vida para Cristo, fm490.com, y a través de Una Vida para Cristo Facebook, hemos estado discutiendo con el propósito de que usted adquiera conocimiento y se acerque más a Dios. Y le sirvan, para comprender más el propósito que Dios tiene para contigo. ¿Por qué soy cristiano? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde surge esto? ¿Hacia dónde me encamina el yo ser cristiano? Entonces, comprendemos desde un principio que hubo unos planes de Dios. Y estos puntos que hemos estado tocando a través de todos estos programas, primeramente la creación del hombre y de la naturaleza. Es importante que usted esté convencido sobre esta función, la creación del hombre y de la naturaleza, porque el hombre de ciencia y el hombre que no cree en Dios te puede confundir y te puede sacar del camino de salvación. Te puede venir con unas teorías. Yo estuve explicando varias teorías a través de los programas anteriores, teorías que surgen de mentes desviadas del propósito de Dios y tratan de confundir al ser humano para separarlo del plan de salvación que Dios tiene trazado para nosotros. Muchos cristianos hoy día se encuentran con prácticas que no van conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Fueron cristianos en otro tiempo, pero no tenían una convicción. Y cuando tú no tienes una convicción, cualquier viento que te sople te va a sacar de lo que has recibido. Hay que tener una convicción en el corazón. Yo tengo una convicción sobre la salvación. Tengo una convicción sobre lo que representa nuestro Señor Jesucristo, sobre la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario por mí, de las promesas que Dios tiene a través de su palabra, que su palabra es fiel y real y verdadera para mí. Tengo una convicción en mi corazón, por eso vivo para ello. Y sé que en base a ello voy a adquirir mi salvación. Pero ningún viento de falsas enseñanzas o falsas doctrinas me va a sacar del amor de Cristo. Muchos se han desviado en el camino. Fueron cristianos y ahora hoy están practicando unas religiones que no tienen que ver con el cristianismo porque no creen en Jesucristo. Y si no creen en Jesucristo, no hay cristianismo. Y a través de Cristo es que podremos ser salvos. Porque la palabra establece que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos solamente a través del nombre de Jesucristo y a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Si no es en ese nombre, hay muchas enseñanzas y religiones que no creen en Jesucristo. Por tanto, te digo, son vientos de doctrina de error que están para desviar al hombre de la verdad de lo que establece la palabra de Dios. El origen del hombre, de la raza humana, lo discutimos porque el Génesis lo enseña. ¿De dónde sale el hombre? Por la palabra. El hombre no sale de la descendencia de un mono. El hombre no surgió por evolución, porque fue cambiando, porque fue habiendo una evolución y de una evolución de alguna bacteria salió el hombre. No. Hay un fundamento en que Dios me establece por la Biblia, lo que nos dio para el conocimiento del propósito de Él para con nosotros, porque Dios creó al hombre y hacia dónde nos quieren caminar. Ahí Dios nos enseña que el hombre fue creado por Él, no surgió por accidente. O sea, y yo tengo esa convicción en mi corazón que no surgí de un mono, ni de ningún otro animal, ni de ninguna otra especie, solamente porque Dios creó al hombre, como dije anteriormente, que la palabra establece que fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. Yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso debe ser un orgullo para nosotros. Porque si tengo manos es porque Dios tiene manos. Si tengo ojos, Dios tiene ojos. Y lo podemos comprobar con la palabra de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, boca, oído, todo esto, pie, tenemos pie. Mira, la palabra dice en algo tan sencillo que son el estrado de sus pies. O sea, dice la palabra que Dios tiene pies. Y nos hizo a nosotros conforme a su imagen y semejanza. Para mí es un orgullo y estoy convencido por la palabra de Dios de que esto ha sido así. Por más teorías que trates de explicar con términos científicos, no me van a convencer ni me van a sacar de la palabra de Dios. El origen y la revelación del pecado. Es importante que usted sepa de dónde y cómo surgió el pecado.
Porque el pecado es lo que ha separado en todo tiempo al hombre de Dios. Aún en este tiempo, ¿qué es lo que nos separa a nosotros de Dios? El pecado. Cuando el hombre comienza a pecar, a hacer las cosas en contra de lo que Dios ha establecido, comenzamos a hacer las cosas malas. Mire, el Espíritu de Dios se aparta de nosotros. Dice, cuando nosotros venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Dios nos limpia a través de su sangre, un aspecto simbólico. Somos limpiados por la sangre de Cristo. Pero somos transformados, somos cambiados. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros actos tienen que cambiar. Si tú has venido al Evangelio, no puedes seguir siendo la misma persona. No puedes seguir siendo el mismo malcriado que era. No puedes seguir el adúltero que era. Tu vida tiene que cambiar. Tenemos que cambiar conforme a lo que establece la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos habla de cómo el hombre tiene que conducir. La Biblia nos dice a nosotros lo que Dios le permite al hombre y lo que le prohíbe. No es cosa que nosotros inventemos. Lo que nosotros enseñamos por la palabra de Dios tiene que ir dirigido, que lo encontremos y lo evidenciemos en la palabra de Dios. Que lo evidenciemos por la palabra de Dios. Entonces, esa palabra es para guiarnos a nosotros hacia la salvación. Pero cuando entramos en la práctica del pecado, cuando hacemos las cosas fuera de lo que Dios ha establecido, el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, volvimos nuevamente al pecado. La palabra dice que si antes habían demonios sobre una persona controlando la vida de esa persona, que eso es otro detalle que podemos en un aspecto privado enseñárselo a cualquiera, pero si hay demonios que turban la vida de una persona, dice que cuando tú te apartas de Dios, ese cuerpo tuyo que fue limpio, ahora está expuesto a que vengan 7 peores que lo que tenías antes combatiendo tu vida para que tomen posesión de ti. Porque si no estamos en las manos de Dios, ¿dónde estamos? Solamente hay 2 reinos sobre la faz de la tierra, el bien y el mal. El bien lo representa a Dios, pero el reino del mal lo representa a Satanás. El diablo, el dragón antiguo, como dice la palabra de Dios, la serpiente antigua. Todos estos términos se le atribuyen a Satanás. Y Jehová Dios representa la parte buena de la lucha que hay entre el ser humano. O estamos con Dios o estamos con el enemigo de las almas, estamos con el diablo. Mucha gente vive caminando y con una conformidad, pero no comprenden que si no estoy con uno, estoy con otro. Y si no estoy bien con Dios, si no estoy obrando conforme a lo que Dios ha establecido, entonces tengo que preocuparme de qué mano estoy agarrado, de dónde estoy agarrado, hacia dónde me estoy encaminando, hacia dónde se encamina mi alma. La palabra es clara. En las manos de Dios nos encaminamos a un lugar seguro, que más adelante estaremos hablando sobre el paraíso y lo que es más tarde, ¿verdad?, la ciudad celestial. Eso fue, no se sabe cuándo podamos llegar allá, si Dios así lo permite. Pero es importante que tengamos una convicción hasta ahora de lo que estamos haciendo y de que el pecado es algo real y es algo que separa al hombre de Dios. Y también importante cómo surgió la aparición de la muerte. El hombre había sido creado para vivir eternamente, pero cuando el hombre desobedeció a Dios, entonces Dios le dio una sentencia de que sus días aquí en la tierra serían terminados. Le estableció lo que conocemos ahora como la muerte, donde los días del hombre terminan. Y hizo un pacto Dios con el hombre allí en el huerto del Edén. Y aquel pacto que Dios hizo en el huerto del Edén, cuando el hombre le falló a Dios, le dijo: polvo eres y al polvo serás tornado. O sea que le quiso decir: tus días aquí en la tierra van a terminar y ese cuerpo que te di va a volver a la tierra de donde lo saqué, de donde lo formé. La materia que usé para hacer tu cuerpo, ahora vas a terminar ahí. Mientras que Dios había hecho al hombre conforme a su palabra para vivir eternamente. Ahí entró la muerte como consecuencia. Aunque no fue una muerte inmediata, pero ya estaba establecido que los días del hombre iban a terminar. Y eso ha seguido, ¿verdad? Todavía tenemos esa desgracia en nuestra vida, que nuestros días aquí en la tierra son finitos y cada día se acortan más. Cada día se acortan más y la muerte es algo que tenemos seguro cada uno de nosotros. También, ¿verdad? Última parte, último toque que vamos a tener sobre la importancia de este libro de Génesis, lo que hemos estudiado hasta ahora. El propósito de Dios de un reino eterno de redimidos. El pacto que Dios estaba estableciendo con Abraham, que es donde termina este relato del libro de Génesis, cuando el pueblo de la promesa de Dios, un pueblo todavía pequeño, todavía limitado, entra a morar en Egipto para preservación de vida. Allí los llevó Dios para preservación de vida. Y entró Jacob y sus hijos. Primeramente había entrado José. Es parte de una historia
muy hermosa que se encuentra allí en la palabra. Lea esos capítulos del libro de Génesis, desde el 16 en adelante, si quiere conocer la historia de los patriarcas y del pacto de Dios, cómo se desarrolló todo. Lo hermoso que es esa historia cuando comprendemos la vida de José, por lo que pasó, por lo que sufrió. Pero todo él reconoce que era el propósito de Jehová Dios. Que todo lo que él pasó estaba dentro del propósito de Jehová Dios para preservar la promesa que él le había dado a sus antepasados. Para preservarlo del hambre que existió sobre toda la faz de la tierra en aquel entonces. Porque la Biblia dice que fue sobre la faz de la tierra. Hubo hambre y Dios le había dado ya revelación a Faraón, y Faraón pues usó Dios a José para que interpretara aquellos sueños. Algo hermoso, pero lea la historia, porque todo eso nos lleva a que el propósito de Dios era cumplir un pacto de donde iba a descender el que sería la salvación de todas las naciones. De ese linaje, de la descendencia de Abraham, surge Jesucristo. Jesús el Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, del linaje de Abraham. ¿Qué cito? Por la tribu de Judá. Que de ahí sale, ¿verdad? De ese linaje llega David, y del linaje de David llega hasta precisamente Jesús. Qué importante es conocer toda esa historia, porque era el propósito de Dios crear, ¿verdad?, un reino eterno para el hombre. En este tiempo, hombres redimidos. ¿Por qué hombres redimidos? En el primer tiempo fueron hombres creados con una oportunidad, de vivir eternamente. Tuvo la oportunidad el hombre de vivir eternamente. Pero ahora Dios nos da esa oportunidad en base a que somos redimidos, porque somos comprados por la sangre de Cristo. Porque ahora Cristo, el Hijo de Dios, pagó un precio por nosotros. Pagó un precio por nosotros. Pagó con su vida. Pagó derramando su sangre como último sacrificio para terminar, ¿verdad?, para abolir lo que eran los sacrificios por el pecado del hombre. Y ahora nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos un pueblo comprado por la sangre de Cristo. Y ese propósito de esa oportunidad de volver el hombre a adquirir un reino eterno, ya estaba en el propósito de Dios. La mente de Dios no la comprendemos. La mente de Dios no la comprendemos. Estamos hablando de unos acontecimientos de 6.000 años, tal vez atrás. De unos 6.000 años atrás. Un relato que nos lleva hacia dónde? A que al final nosotros vamos a ser un reino de parte de Dios. La palabra lo promete. Seremos un reino eterno. Tendremos un reino eterno. Donde ya no habrá muerte, ya no habrá imperfecciones, no habrá enfermedad, no habrá sufrir. Pero para llegar ahí, tenemos que mantenernos como redimidos. Como aquellos que hemos sido transformados por la sangre de Cristo, pero mantenernos en esa limpieza. Fuimos limpios por la sangre de Cristo, pero tenemos que mantenernos limpios hasta el último momento. Cuando dice la palabra, nos enseña que aquel que partió de aquí de la tierra, un día volverá. Y que la iglesia dice que será levantada y estará con Cristo y reinará con Cristo luego. Hacia esos reinos es que Dios nos quiere encaminar desde un principio. No pierdas esa oportunidad, no pierdas esa bendición que Dios te está dando. Mantente como un redimido. No te conformes, ¿verdad?, solamente con lo que has adquirido hasta el día de hoy, con las bendiciones hermosas que hayas adquirido hasta el día de hoy, las vivencias espirituales que hayas tenido hasta el día de hoy. Mucha gente ha tenido vivencias hermosas. Dios los ha usado hasta para hacer milagros, pero han fracasado en su vida. Mantente como un redimido, porque desde el libro de Génesis Dios tenía ese propósito para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Quiero dar gracias, ¿verdad?, a todos aquellos que se han estado gozando a través de Una Vida para Cristo, fm490.com, y también, ¿verdad?, a través de Facebook, que sé que hay muchos que están conectados y están retransmitiendo la programación. Le damos las gracias por ello, por esa bendición hermosa de que han tenido esa amabilidad de estar conectados. Y usted es libre de conectarse o no conectarse, pero nosotros le agradecemos esa bendición de que usted ha estado conectado. Y también quiero darle las gracias a Gadi y a Ana, ¿verdad?, los dueños de esta emisora, que Dios los ha bendecido de manera especial. Y la bendición no ha sido en dinero, ¿sabes? No estamos hablando de bendición en dinero, porque esto conlleva muchos gastos, pero llevan una vida de una satisfacción que yo, como su pastor,
doy testimonio de ellos. Ellos se sienten satisfechos, ¿verdad? Con el trabajo que está realizando a través de la emisora, que el mensaje está llegando y ellos están costeando todos los gastos de esto y no es fácil. Ellos no son ricos, él es un trabajador, pero ellos trabajan y con esto ellos costean, ¿verdad? Todos los gastos de estas programaciones. Y yo sé que Dios se va a encargar de seguir bendiciéndoles, pero lo que yo les pido a ustedes es que sigan orando por ellos y sigan manteniendo esa fidelidad al programa, porque el propósito no es recibir fama. Fíjense que ninguno de los dos quiso sentarse al lado mío. Ninguno de los dos quiso sentarse al lado mío, solamente ellos se conforman con estar ahí y que el mensaje llegue. Ese es el verdadero propósito del cristiano, que el mensaje llegue a las vidas, que ser de útiles. Gadi es evangelista y el trabajo del evangelista es llevarle el evangelio. Y la manera que sea, Gadi está cumpliendo llevando el evangelio. La hermana Ana estaba predicando el sábado en una iglesia, ¿verdad? En un concilio que la invitaron a predicar, hizo un trabajo excelente allí, me cuentan, y de esa manera estamos trabajando para el Señor. Siga usted trabajando para el Señor y mientras usted pueda, mire, FM 490 está las 24 horas. Usted si quiere escuchar música, si quiere escuchar programación grata al oído, comuníquese con Una Vida para Cristo, fm490.com, y le garantizo que se va a gozar. Yo soy uno de los fans, ¿verdad?, destacados de la emisora y me gozo. Mantengo mi guagua, pongo el celular, lo pongo a la pantalla y me vengo gozando la programación. Así es que en esta noche doy gracias por esta bendición que Dios me ha dado. No sé si alguien se ha conectado, ¿verdad?, pidiendo, porque nuestra programación como que es diferente a las demás, a las otras programaciones que se tiran, ¿verdad? Se ve con un propósito diferente la enseñanza, pero cualquier vida que tenga unas necesidades y envíe su mensaje, pues sacamos el tiempo para orar por usted. Mi amada esposa, nos vemos ahorita. Dios te bendiga. Iglesia del Cedro, Iglesia Casa de Salvación, como siempre los amo de manera especial, y a todo aquel que le sirve al Señor, un día estaremos juntos morando con el Señor. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.